Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en El Buen Nombre y como siempre de la mano de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hemos venido hablando las últimas entregas sobre los nombres de los profetas que se han incorporado a la onomástica judía. Hemos visto algunos casos poco frecuentes, pero el de hoy es uno bastante habitual, Isaías o en hebreo Yeshayahu, ¿no? Efectivamente, Jorge, hoy dedicaremos el programa a uno de los profetas más famosos, acaso el de mayor peso en nuestra religión, pues también hay que considerarlo que tiene un peso específico de igual manera en la religión cristiana. Fue el hijo de Amós. Se le ubica en el libro de los Reyes 2, en el capítulo 19, en el versículo 2, y su nombre significa Dios ha salvado. De esta manera, el apelativo en cuestión se clasifica entre los teofóricos, o que contienen el nombre divino, y que, como lo analizaremos, su significado tiene íntima conexión con su devenir ante el pueblo de Israel y su visión de salvación para la humanidad entera. La vida de este profeta transcurre entre los años 740 a 680 antes de la era común. Pues bien, Isaías, el hijo de Amós, como lo hemos expresado, tiene un papel central en el pueblo de Israel. Tan es así que su libro puede ser dividido en dos partes. La primera, entre los capítulos 1 al 39, y en los cuales se relatan los eventos ocurridos en la Jerusalén de los años 740 a 700 antes de la era común. Y la segunda parte, desarrollada entre los capítulos 40 a 66, describe los sucesos ocurridos en Babilonia, pero alrededor del año 540. La línea de reprimenda prevalece en la primera parte, mientras que la de la consolación ocupa su posición fundamental en la segunda parte. Si bien Isaías vivió apenas 60 años, su obra cubre 2 siglos, por lo que es aceptable atribuir la primera parte bajo la autoría de nuestro personaje de hoy. Y en cambio, la segunda parte podemos aducir que hubo un Deutero-Isaías, o segundo Isaías, quien vivió en la era de Ciro el Grande, y cuyas profecías reflejan la experiencia y eventos del exilio babilónico. Es preciso también resaltar la opinión de los teólogos, que indican que este libro tiene un único autor y que precisamente la segunda parte constituye la visión profética del futuro distante que en parte tuvo verificativo apenas un par de siglos después. La última parte del siglo VIII antes de la era común tuvo otros 3 profetas: Amós, de quien ya dimos cuenta en otra entrega, y de Osea y Mica, a quienes analizaremos en el próximo programa. No hay evidencia alguna de que estos 4 profetas se hayan conocido, aunque hay que decirlo, la línea profética de Amós y de Isaías era muy similar, con la gran diferencia de que Amós predicaba en el norte, en el reino de Israel, mientras al mismo tiempo en que Isaías hacía lo propio, pero en el reino de Judá. La convulsionada era de Isaías tuvo a 4 reyes en Judá: Uziau, Jotam, Ahaz y Hizquiau. Ello hizo difícil su tarea, ya que cada gobernante empleaba su particular estilo de gobernar y por lo tanto sus exigencias o peticiones hacia el profeta también eran diversas. En cuanto a la personalidad de nuestro profeta, es de destacar que enseñaba con su expresión y por lo tanto hacía uso de las palabras de manera muy significativa, al asignar a sus hijos nombres como el de Shar Yashuv, que del hebreo significa el remanente habrá de retornar, en referencia a lo que iba a quedar del pueblo de Israel después del exilio, y el de Maher Shalal Hashbaz, 4 vocablos que contiene cada uno su significado singular, como el de rápido, botín, engaño y despojo. Ciertamente no era el hijo predilecto, o posiblemente era un anuncio profético de lo que se le avecinaba al pueblo judío en dicha época. El mensaje de Isaías predicaba que Dios hará efectiva su acción con ira para castigar a Israel y al resto de naciones, quedando apenas un remanente a sobrevivir.
Pero en el lado esperanzador, la guerra cesará de existir y las naciones habrán de adoptar la paz. Es él, el profeta, que dijo que un Mesías descendiente de David vendrá a defender a los pobres en contra de los opresores y establecerá un reino de rectitud y verdad, en el cual hasta las bestias habrán de coexistir de manera gentil y en paz. Otros Isaías son registrados en el Tanaj, como es el caso de Isaías, el hijo de Atalia, un descendiente de Elam en el siglo V antes de la era común, y que es narrada su presencia en el libro de Isra, en el capítulo 8, versículo 7, como la cabeza del grupo de las 70 personas que retornaron del ya citado exilio en Babilonia. En el mismo libro, y escasamente 12 versículos después, se describe a otro Isaías, quien fuera un levita de la familia de Merari, enviado por Idó, el líder de la comunidad de Casifia, para acompañar a Ezra en aquel retorno a Sion en compañía de Hashabiá y Sherebiá, así como un grupo de sus familiares. Ya en el libro de Nehemías, o Nehemías en hebreo, capítulo 11, versículo 7, se refiere a Isaías, el padre de Itiel, un ancestro de Salú, de la tribu de Benjamín, quien se estableció en Jerusalén a consecuencia del retorno de Babilonia. 3 Isaías más son citados, pero en el libro de las Crónicas. En el capítulo 3, versículo 21, se habla del hijo de Hananiah y hermano de Pelatiah, descendiente de Zerubabel en el siglo VI antes de la era común. Otro más fue uno de los hijos de Yedutún, que en el capítulo 25, versículo 3, se le cita en conjunto con Asaf y Hemán, y que fueron los principales músicos del rey David. Y de hecho, Isaías tenía el puesto 8 en el servicio religioso en el gran templo. Por último, Isaías, hijo de Rehabiah, a su vez un descendiente de Moisés y de Tzipora, era el líder de Joram, como consta en el capítulo 26, versículo 25. Shlomit fue descendiente de él, y ella era una levita encargada de las donaciones dedicadas a la manutención del tabernáculo. Este nombre en hebreo se escribe con Yod, que equivale a 10, Shin a 300, Ayin a 70, nuevamente Yod con un valor de 10, seguido de Hei, cuyo número representativo es 5, y concluye con Vav, que vale 6, un total de un valor gemátrico de 401, por lo que se le asocian frases como Baesh u Bamaim, que es en el fuego y en el agua. Veremos qué tipo de influencia va a dar esta frase. Befer Aneviim, esto es, en el resplandor de los profetas. Akol Yeshabejuja, todos te alabarán. Y finalmente, Yehi Shalom, que haya paz, por citar a algunos. En términos cabalísticos, la Yod se liga a la tierra, la Shin al agua y al fuego, la Ain a la tierra, al igual que nuevamente la Yod, terminando con la Hei, que es fuego, y la Vav, que repite también la presencia de la tierra. Esto es, el elemento dominante es la tierra, pero que por otro lado destaca sobre el resto de profetas por su mensaje alentador, pues acorde a la literatura rabínica, recibió con mayor alegría el yugo de los preceptos divinos en comparación con sus colegas. Se trata, pues, de un nombre en desuso en los tiempos talmúdicos, pero que empieza a popularizarse en la Edad Media, tanto en Bizancio como en el Medio Oriente, mas no así en la Alemania medieval. Las variaciones del nombre original recaen en Ishaya, Ishaye, Ishai, Isaya, Isayas e Isayash. Estas dos últimas formas provienen de los idiomas alemán, checo y polaco. Las derivaciones de este nombre propio en el mundo ashkenazi son como sigue: Ishaye, Shaye, Shaike, Shaikele, Shaile, Shailein, Shayer, Saye, Saike, Shayush, Isaye, Saye, Saike, Isayas, Zayas, Zayer, Isayash, Isayas e Isaike. En cuanto a la popularidad de este nombre, hay que resaltar varias cosas. Primero, ¿cuáles son los nombres que se han relacionado en otras culturas? Por ejemplo, en el griego bíblico, este nombre se expresa como Esayas.
En el latín bíblico también se utiliza esta fórmula, mientras que en el idioma finés se utiliza la voz esa, en hawaiano Ikaya, en italiano Isaya, en macedonio Isaija, y en ruso se utiliza la voz Isai, como en el serbio también se repite lo que en el macedonio, el Isaija. Nombre que es poco popular, es cierto, pero que trae una tendencia de crecimiento en países como Australia, Canadá, ciertamente en Inglaterra y en Gales, un poco en los Países Bajos y de manera muy alternada en Nueva Zelanda. Lo que es curioso es qué sucede en los Estados Unidos, ahí que hay tanta concentración poblacional. Hasta el año 1980 prácticamente este nombre no existía y fue creciendo de una manera tan acelerada que casi el 0,5% de la población masculina para mediados de la primera década del siglo XXI tenía ya ese nombre. Hoy la realidad es que va en un descenso. No diríamos franco, pero sí constante. Lo que debemos decir de la popularidad, como ya lo habíamos expresado, es que es considerado en general en las encuestas como un buen nombre, evidentemente como un nombre masculino, clásico, más bien maduro y formal, de la clase alta, no muy urbano, pleno, fuerte, refinado, algo extraño, complejo, serio y definitivamente con una tendencia a ser un nombre realmente más intelectual. La realidad es de que de este nombre podemos hablar muchas cosas más. Y por ejemplo, podemos decir en este caso que el nombre de Isaías también viene a darse en personas muy importantes. Por ejemplo, el intelectual Yeshayahu Leibovich, el rabino Yeshayahu Tzvi Greenberg, quien fuera un educador y pedagogo formador de las primeras generaciones de israelíes religiosos, y el historiador y pensador liberal del siglo XX, el británico Yeshayahu Berlin. Todos ellos constituyen apenas un buquete de personajes distinguidos que dan realce a nuestro profeta, cuya vigencia es indudablemente permanente, el nombre de Isaías. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece que es una reseña muy completa de todo lo que involucra este personaje histórico, o mejor dicho, legendario, ¿no? Porque proviene de la Biblia y que tanta influencia ha tenido en la onomástica judía. Indudablemente. Pues vamos a despedir esta emisión y volveremos con nuevos profetas dentro de 2 semanas. Efectivamente, un abrazo a todos. ונתנו לו אביו